Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a otra clase de este taller virtual del PEPAM, titulado Los clásicos de la literatura argentina en su edición silvestre, con muchísimo frío hoy, ¿no? Estamos ante un julio que se nos viene encima con un frío terrible, se vino con toda. ¿Recuerdan allá a comienzos del taller virtual cuando estábamos disfrutando Esteban Echeverría, en las planicies, en la llanura, descansando, reposando y estaba calentito el clima, estaba lindo? Bueno, ahora no, ahora estamos helados, pero para combatir el frío, además del mate, yo me traje el mate acá para enfrentar un poco y calentar un poco el espíritu, lo vamos a calentar el espíritu también con una escritora sumamente poderosa y un libro excepcional, ¿no? Porque además estamos frente a un libro bastante raro de una escritora que se dedicó toda su vida a otra cosa, que en este caso es la dramaturgia, la escritura de obras de teatro, ¿no? Pero también ha escrito novelas breves, y ha escrito este maravilloso libro de cuentos que tiene que ver con los animales, ¿no? Estamos en la edición silvestre, acá aparecen los animales desde todos los ángulos que es posible abordarlos, desde el género realista, desde el fantástico, desde perspectiva animalística, está todo acá, ¿no? Un poco la ternura, un poco la compasión, un poco el absurdo y un poco la brutalidad también. Habrán visto ese cuento, el segundo de Perro, ¿no? Perro 2, bravito, ¿no? Una cosa que, bueno, cuesta leerlo porque duele, es muy potente, muy poderoso. Bueno, así que vamos a empezar nuestra clase de hoy. Por supuesto, estamos hablando de esta autora, Griselda, y lo voy a pronunciar como se debe pronunciar, es Gámbaro, ¿no? Yo creo que en clases pasadas he dicho Gambaro, mucha gente, obviamente, porque es como se lo ve escrito, evidentemente, Gambaro, ¿no? Pero no, la pronunciación correcta es Gámbaro. Es un caso para que le suene, que para que unan con otro caso similar, es el caso igual al de Sábato, ¿no? Si vemos escrito el apellido de Sábato, en realidad es Sabato, porque no tiene tilde en la primera, ¿no? No tiene tilde como si fuera esdrújula. Entonces, debería ser Sabato y es Sábato. Y acá estamos ante el mismo caso. Debería ser Gambaro, pero es Gámbaro. Griselda Gámbaro. Bueno, es nuestra clase número 12, nuestra anteúltima clase. Ya la próxima cerramos el taller con Aurora Venturini. Y hoy estamos frente a estos temas que figuran ahí a modo de subtítulo, ¿no? Tenemos cuentos alegóricos, hay mucha alegoría, hay mucho significado, mucho simbólico acá detrás de esto. Lo van a encontrar, por ejemplo, en el primer cuento que tenían para leer, el del tigre, ¿no? ¿Qué es esto? Esta fusión entre el tigre y la mujer, ¿no? Hay una cosa muy simbólica ahí. ¿Y entre qué temas va a tratar? ¿En qué espectro de temas vamos a tener acá? Bueno, vamos a estar hablando primero del amor, ¿no? Aparece el tema del amor. Aparece, por otro lado, en el otro ángulo del espectro, el salvajismo, ¿no? Entre o en las relaciones entre humanos y animales. Siempre va a ser así, digamos, ¿no? Estamos frente a un caso de cuentos que hablan de las relaciones humanas con los animales. Muchas veces esos animales son un par, ¿no? Alguien con el que se puede hablar, con el que se puede dialogar. Bueno, tenemos el caso del pato, ¿no? Que adopta al monje como madre, básicamente, y se dedica a filosofar, a reflexionar, a escribir poesía, ¿no? En otros casos, bueno, no, es una relación más tradicional, realista, diríamos, como en el caso de los perros, ¿no? Los dos perros no es que hablan, digamos, los perros o se comunican o escriben poesía, sino que son dos perros realistas. Pero bueno, ahí la cuestión viene por el lado de lo salvaje, un cuento que produce un impacto, ¿no? Sobre todo el dos. El primero de los perros a mí por lo menos me conmueve profundamente porque es recuerdan, ¿no? Este perro que tiene muy mal humor, muy mal carácter, sin embargo, cuando duerme en las noches, recuerda en sueños a su familia perdida, ¿no? Y ahí un poco el humano, bueno, siente compasión por él, ¿no? Bueno, así que esos son algunos de los temas que vamos a ver en esta clase.
Pero antes de meternos con las lecturas, vamos a empezar, como siempre, recorriendo la vida y la obra de Griselda Gámbaro, nacida en 1928 en el barrio de La Boca. Todavía sigue escribiendo, sigue absolutamente vigente Griselda Gámbaro, ¿sí? Bien, como les decía antes, ¿no? Es reconocida principalmente por su trabajo en teatro. Es una de las grandes, grandes escritoras de teatro de la Argentina, ¿sí? Muchas de sus obras son muy importantes, fueron representadas incontables veces y además están recopiladas en una serie de volúmenes. Ha escrito mucho, mucho teatro, pero si bien esto es cierto, comenzó su carrera literaria, como dice ahí, como autora de cuentos y novelas cortas a muy joven edad. Ahora en la próxima filmina vamos a recorrer más exhaustivamente lo que es la obra, ¿sí?, de Griselda. En el año 1955 se casó con el escultor Juan Carlos Di Stéfano, tuvo que exiliarse por primera vez. Esto es importante remarcarlo, es una artista sumamente contestataria y, bueno, siempre los gobiernos militares, sea el que fuere de turno, la han querido prohibir, la han querido censurar y la han querido, más que todo eso también, ¿no? La han querido, bueno, borrar, podríamos decir, o desaparecer, y entonces Griselda tuvo que recurrir al exilio varias veces, ¿sí? Esto nos habla, en algún sentido, de lo poderosa que es su literatura, lo poderosas que son sus obras de teatro, que transmiten mensajes que los gobiernos militares han necesitado suprimir y cortar, ¿no? De alguna forma. Bueno, se exilia por primera vez en 1969 ante el clima violento de la dictadura de Onganía. Luego, tras haber publicado la novela Ganarse la muerte en el año 1977, fíjense ustedes el coraje, la valentía de esta mujer que publica en plena dictadura militar una novela que se titula Ganarse la muerte y en la que se refiere básicamente a los crímenes atroces de la dictadura. O sea, es totalmente contestataria y revolucionaria, podemos pensarla. Bueno, esta novela fue censurada, se secuestraron los ejemplares, es uno de esos libros que siempre se mencionan en las quemas, ¿no? Las destrucciones de libros que se hacían durante la última dictadura, totalmente censurada y desaparecidos, secuestrados, destruidos los ejemplares del libro, y debió exiliarse, ¿no?, por segunda vez durante esos años, esta vez en Barcelona. Figura, ¿no?, en ese momento, figura en esa época, se lo puede ver hoy en día, que figuraba en ese momento en las listas negras elaboradas por los militares, ¿no? Esto que les decía antes, personajes que los militares o los gobiernos militares necesitaban correr a un lado o eliminar directamente porque nos transmiten de verdades que ese tipo de gobiernos no quieren que sepamos, ¿no? De alguna forma, o que no quieren mensajes que no quieren que se conozcan, ¿no? Bien, ha recibido múltiples premios y honores, entre los que cuentan, entre otros, los premios Conex, ¿sí? Este año se estuvieron entregando los premios Conex a quienes están escribiendo en este momento, ¿no? Son unos premios que se organizan en distintas categorías. Tenemos novela, poesía, cuento, ensayo, obra periodística, y se entregan a una serie de autores que han resaltado en cada uno de esos géneros, ¿no? La beca Guggenheim es muy importante, esa beca, ¿no? Es un premio en dinero muy importante que le permite a quien la recibe, la beca, poder dedicarse a su obra sin molestias económicas, podríamos decirlo, sin la necesidad de tener que trabajar de otras cosas, durante un plazo bastante aceptable, como para poder desarrollar, por ejemplo, una obra en un año o 2 años, enfocado enteramente en eso, ¿no? Bueno, y tiene también un doctorado honoris causa por la UNA, ¿sí? La Universidad Nacional de Artes. Vamos a la parte de la obra. La primera publicación de Griselda Gámbaro es Madrigal en Ciudad. Es un libro de 1963 que reúne es una colección de en tres novelas breves, tres nouvelles, ¿sí? Este libro recibió una distinción del Fondo Nacional de las Artes, ¿sí? También otro premio
muy importante. Luego, la colección de narraciones El Desatino, del año 1965, ganó el premio MC. Todo esto, como les decía antes, ocurrió previo a que ella se dedicara a la escritura de obras teatrales, ¿no? Su primera obra teatral fue el estreno de uno de estos relatos bajo el mismo título, ¿sí? Es decir, que es una autora que en algún momento, después de haber escrito estos libros de narraciones, decidió empezar a adaptar, de alguna manera, sus propias narraciones, sus propios cuentos, llevarlos a transformarlos en una obra de teatro y a que sean representados en la escena, ¿sí? Luego de sufrir, como veníamos diciendo recién, censuras, exilios en distintas oportunidades, tras el retorno, el regreso de ella de este último exilio, regresa al país en 1980 y empieza a participar del teatro abierto. Este es un movimiento muy importante cultural contra la dictadura, ¿no? Habían personajes importantísimos que participaban. Les recomiendo que busquen información, igual seguramente conocen, seguramente han oído hablar y han escuchado sobre el tema del teatro abierto, pero bueno, hay personajes de la cultura que aún siguen resonando hoy en día, ¿no? Pepe Soriano, si no me equivoco, estaba ahí. En el teatro abierto, un grupo que, bueno, se planteaba luchar abiertamente, todavía en el contexto del gobierno militar, contra la dictadura. Allí se estrena, por ejemplo, Decir Sí, de 1981, y siguen otras obras explícitamente sobre la dictadura, digamos, que tratan de abordar el tema de la dictadura y de forma muy opuesta, obviamente, ¿no? Opuesta a todo lo que ocurrió, tratando incluso de denunciar todo lo que ocurrió durante la dictadura, como son, por ejemplo, Antígona Furiosa, de 1986, creo que esa es una de las más conocidas, ¿no? Donde retoma el mito de Antígona, del personaje mitológico de Antígona, mitológico histórico, ¿no? De Antígona, y lo reubica en el contexto, ¿no? Pensemos Antígona con su hermano muerto, ¿no? Con el hermano muerto barra desaparecido, y esta historia reubica la misma situación en el contexto de la dictadura, ¿no? En el contexto de los desaparecidos y la búsqueda que llevan a cabo los familiares por tratar de encontrar a sus seres queridos, ¿no? Bueno, La Casa sin Sosiego es otra de ellas, y Atando Cabos, que ya ahí tenemos incluso un juego de palabras relacionado con el elemento militar en el mismo título de la obra, del año 1991. Sigo con el mate, yo porque estoy muerto de frío, necesito recalentar el organismo, recalentar el organismo y apasionar el espíritu, ¿no? Eso lo logra Griselda. El mate es con lo del organismo nada más. Bueno, su obra alterna entre novelas, ¿sí? Publicó 10 hasta la fecha, libros de cuentos, de los cuales ha publicado 5, entre los que se encuentra el que nosotros leímos, ensayos y obras de teatro, de las cuales publicó más de 35 hasta el momento, recopiladas hasta ahora en 7 volúmenes. Es una obra en general, digo, ¿no? Refiriéndome a su obra completa, novela, cuento, ensayo y obra de teatro, una obra inmensa y sumamente significativa, y sumamente abiertamente comprometida, ¿no? Eso es lo importante. Es una escritora que escribe desde un compromiso político y social muy, muy fuerte, ¿sí? Bien, acá tenemos, les traje solamente para que lo veamos rápidamente, y ustedes vean además cómo son los volúmenes. Los volúmenes, justamente los libros que recopilan toda la obra de teatro de Griselda Gámbaro, eh, están editados por Ediciones de la Flor. Ediciones de la Flor, por supuesto, es una gran editorial, un poco chica, un poco artesanal en cierto sentido, que siempre tiene que ver de alguna forma con escritores ubicados en el espectro político de la izquierda, ¿no? Que han, bueno, luchado, no sé, Rodolfo Walsh, por ejemplo, es uno de esos escritores cuya obra está publicada, editada por Ediciones de la Flor, ¿no? Los libros de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? Operación Masacre, ¿no? Estas obras sumamente conocidas. Ediciones de la Flor también es famosa porque publica grandes obras de la historieta nacional, ¿no?
lo que es, por ejemplo, todo Mafalda y todo lo que es Inodoro Pereira de Fontana Rosa, todo también por Ediciones de la Flor, Quino, lo mismo, otras obras de Quino, ¿no? Digo, lo mismo. Bueno, así que Ediciones de la Flor tiene este conjunto, esta obra de El teatro en varios volúmenes de Griselda Gámbaro. Ahí tenemos, bueno, ustedes pueden ver, no sé si alcanzan a leerlo, algunos de los títulos de las obras de teatro que están recopiladas en cada uno de esos volúmenes. Real Envido, La mala sangre, Del sol naciente, Dar la vuelta, Información para extranjeros, Puesta en claro, Sucede lo que pasa. Acá tenemos otros volúmenes. El tercero creo que es el que recopila algunas de las obras más conocidas, ¿no? Me parece, de las que hay de Griselda Gámbaro, por ejemplo, bueno, Viaje de invierno, Solo un aspecto, La gracia, el miedo, Decir sí, ¿no? Que es una muy, muy importante, y Antígona Furiosa, que es otra muy importante que decíamos recién también. Bueno, Las paredes, El desatino, El campo, Nada que ver, esa está en el volumen 4 de teatro, y acá tenemos los últimos tres. El quinto, que tiene efectos personales, Desafiar el destino, Morgan, Pena sin importancia. El volumen 6, Atando cabos, La casa sin sosiego, otra gran obra de Gámbaro, La casa sin sosiego. Es necesario entender un poco. Bueno, y el del volumen 7 no se ve muy bien. Me voy a acercar a ver en la columna, si no me equivoco, 5 ejercicios para un actor, almas, ¿no? No, la verdad se ve muy mal la imagen, les pido disculpas, eh, pero bueno, no, lo importante es esto, lo importante es que ustedes vean lo prolífica perdón, que es Gámbaro cuando se trata de construir el teatro argentino, ¿no? El teatro nacional, las obras de teatro nacional, bueno, es una autora esencial, podríamos decir, ¿no? Hay otros grandes autores de obras de teatro. Personalmente me gusta mucho, les voy a hacer un comentario, personalmente me gusta mucho Tito Cosa, que además falleció hace muy poquito tiempo, hace unas semanas nada más. Tito Cosa, que tiene esas obras de teatro del grotesco, ¿no? Como La Nona. Seguramente habrán escuchado hablar de La Nona, seguramente la habrán visto. Si no la han visto, todos los sábados en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata se dan funciones a la noche, todos los sábados, ¿eh? De La Nona con un elenco increíble. Yo la fui a ver como 10 veces más o menos. Es una gran obra, gran obra. Pero bueno, perdonen, me voy por las ramas, no hablemos otros autores, volvamos a Griselda, ¿sí? Y ahora vamos a ir, sí, a nuestra lectura. Vamos a pasar rápido nuestra lectura porque yo les pasé para leer varios cuentos, ¿no? Está bien que son breves, son bastante breves todos, pero tenían una lectura de una buena cantidad de cuentos, ¿no? En realidad algunos que me parecieron significativos para ir variando un poco y conocer los distintos estilos de cuentos, ¿no? Que va a construir Griselda en este libro. Ahí tienen ustedes las portadas, tanto de la primera edición como de una edición más moderna. Yo la tengo acá, miren, ya me estoy quedando en la cámara sin luz, se me está haciendo de noche. No es de noche, pero ahí está muy nublado. Estamos en invierno, ¿no? Acá tengo el de los animales salvajes en la edición de Alfaguara, que se consigue, ¿eh? Si lo quieren comprar para tenerlo, porque eso también, yo les di una selección, pero me parece que están todos buenísimos los cuentos para que sigan leyéndolos. Esta es una edición que se consigue en cualquier librería. La otra, la del Grupo Norma, me parece que ya no está tan fácil de conseguir, que es la primera edición, ¿no? Que tiene ahí un rinoceronte en la portada, que tiene que ver con uno de los cuentos, pero no nos tocó leerlo a nosotros acá en el contexto de este taller. Bueno, vamos a ver rápido, rápido, así a modo de súper resumen rapidísimo, algunas características que van a ver, que van a aparecer en estos cuentos, ¿no? Para que ustedes tengan como una especie de guía, es decir, si en algún momento quieren releerlos, remirar los cuentos, esta pantalla les va a dar como apuntes o guías sobre por qué lado va cada uno de estos cuentitos, ¿sí? En el caso de Tigre, tenemos elementos tales como irrealidad, bestialidad, intriga, ¿no? Hay como una muy buena un buen manejo de la intriga y del suspenso, ¿no? De qué va a estar pasando, qué va a pasar con esta fiesta, con esta gente, ¿no? Atmósfera, ¿no? También la creación de una atmósfera es muy importante en ese cuento.
tiene elementos poéticos y finalmente la humanización de la bestia y la bestialización de la humana, ¿no? Esta especie de estructura en oposición donde la bestia se humaniza y la mujer se bestializa, ¿sí? En Mosca tenemos fantástico, imaginativo, progresivamente inverosímil, ¿no? Ya el punto de partida es bastante insólito y bastante absurdo, pero esto se va volviendo cada vez más inverosímil, ¿no? Cuando llegamos al momento de la mutilación de la mosquita, de la mosca, ya estamos directamente en el terreno de lo surrealista, prácticamente de lo absurdo, ¿no? Desgarrador también por momentos, porque es como una historia de amor que, bueno, como les decía al principio, ¿no? Todos los cuentos hay que tomarlos con cierto tipo de elemento alegórico. Acá no se está hablando de una mosca, pero alegóricamente quizás se está refiriendo a una mujer, ¿no? Podemos identificarlo como una mujer de fondo. Es un cuento crítico también, tiene elementos críticos, de crítica, social y absurdo, ¿no? Absurdo, el elemento absurdo va a estar ahí. En Hormigas, ¿no? Está muy bueno Hormigas, tiene obviamente lo cómico de la situación, ¿no? Lo trágico, en algún sentido, lo simbólico, lo alegórico, ¿no? Ese volveremos, sumamente alegórico, ¿no? Y reflexivo, ¿no? Alegórico hay que ver, ¿alegoría de qué? Es las hormigas, ¿no? Ahí, bueno, hay que enfocarlo desde un costado político, a ver a qué sujetos, a qué sujetos se está haciendo referencia con las hormigas y con ese volveremos, ¿no? Bueno, yo creo que los buenos cuentos, como este, por ejemplo, lo que producen es que se les pueden hacer o ensayar múltiples interpretaciones en distintos momentos, ¿no? Eso es lo que hace que un cuento se vuelva eterno, ¿no? Que uno lo lea en cualquier contexto y diga, ah, esto es igual a lo que está pasando ahora. Y bueno, sí, porque se resignifican con los contextos. Son cuentos que nos hablan casi a modo universal de lo que pasa, ¿no? Bueno, el del pato, ¿qué tiene el del pato? Tiene elementos fantásticos, obviamente, porque es un pato que habla, filosófico, muy filosófico, es conmovedor, es trágico y un tema principal es el del miedo a la muerte, ¿no? El miedo, en este caso, a la muerte en cuanto a ser comido por parte del pato, que imagina incluso las escenas donde se lo están comiendo, ¿no? El perro uno es, a ver, pasado trágico, odio, rencor, el tema de la convivencia, convivencia entre dos que no se llevan bien, que no pueden convivir, ¿no? La aceptación, en algún sentido, que tiene que ver con esto de tratar de convivir, de estar juntos, la compañía y la compasión. Esto que les decía yo, cuando el hombre se da cuenta de que el perro perdió todo lo que tenía, bueno, siente compasión por él, ¿no? El perro 2, terrible relato, tiene en un principio amor, compañía. Se nos anticipa después el elemento de la territorialidad, ¿no? Como este perro, bueno, está marcando su espacio, es su lugar y más vale que no entre nadie ahí, cosa que termina ocurriendo trágicamente. Tiene la violencia extrema, extrema desde todos los sentidos, ¿no? Lo que hace el perro con el otro perro y lo que tiene que hacer la dueña con su propio perro, es terrible. Brutalidad y termina eso que era amor y compañía en un principio en desconfianza, pérdida, ¿no? Algo se perdió ahí que no se puede recuperar y soledad. Finalmente, Gato uno tiene elementos paradójicos, elementos del absurdo, elementos cómicos, de la contradicción, ¿no? Esto de, bueno, el gato que en realidad se comporta y se muestra como un perro, ¿no? Básicamente. Y esto es muy importante, un mensaje que trata de dejar el cuento, que es lo que nos da la naturaleza o lo que viene dado naturalmente versus o en contra o por oposición a la elección de lo que se desea, ¿no? Parece que es algo muy, muy contemporáneo eso. Ahí Griselda se adelanta a temas que están por venir. Este es un libro del 2006 y, bueno, en los últimos años, yo diría en los últimos 10, 15 años, ese es un tema muy, muy importante, ¿no? En la construcción de la identidad de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? El tema de lo que, cómo nacemos por oposición a lo que nosotros elegimos, ¿no? Algo que está ahí resonando como un tema social, ¿sí? Bueno, y vamos ahora sí al análisis de cada uno de estos cuentos y vamos a leer, hacer como siempre, ¿no? A hablar de algunos de los aspectos principales que
encontramos en cada una de estas escrituras y además leer algunos de los fragmentos, ¿no? Empezamos por tigre, que era el primero que tenían para leer. Bueno, como ustedes saben, estamos en el contexto de una fiesta, ¿no? Y aparece este animal salvaje en lo que vendría a ser el parque, el jardín, lo cual produce en la protagonista una atracción, ¿no? Les leo el fragmento, dice, de pronto, cuando ya la contemplación nos aburría, una de las invitadas señaló con la mano insegura un movimiento entre las sombras. La sombra más densa de un animal, perdón, de un gran animal. Se movía lentamente entre los troncos y el follaje, entre las sombras de los troncos y el follaje. Era un tigre, en el jardín. Un rayo de luna iluminó por un instante la cabeza poderosa, el cuerpo elástico. Tanta belleza, ¿no? Hay una atracción, pero además está todo este elemento un poco fantástico, ¿no? Porque el pensamiento es, ¿qué hace un tigre en el jardín, en la casa esta donde están haciendo esta fiesta, ¿no? Bueno, tiene, como les digo, siempre hay que pensar estos cuentos con un sentido de alegoría, un sentido alegórico. Esto ustedes vieron que después la mujer va a salir, va a ir hacia el tigre, se van a encontrar, es decir, está en la cabeza de la mujer el tigre, quizás, ¿no? Son formas de pensarlo. Puede ser que esté efectivamente y estaríamos en presencia de un cuento meramente fantástico, ¿no? Si no, si lo queremos pensar desde el realismo, bueno, es simplemente una metáfora, ¿no? Un simbolismo de algo que no está físicamente ahí, pero que se ve, ¿no? Bien, la reacción desesperada de los otros, ¿no? Y algunas historias en torno a lo salvaje, dice, ellos, ¿no? Cuya sola experiencia se remitía a los animales domésticos, vívidamente recordaron historias de bestias cebadas, de colonos inermes sorprendidos en sus campos, indígenas despedazados en la selva. Con los ojos fuera de las órbitas miraban las sombras. Un peligro mortal los acechaba, veían ya la propia sangre esparciéndose de las heridas abiertas, aunque la casa los protegía, aunque fuera inmensa la separación entre el tigre y ellos. En la inquietud respiraban su olor acre junto al olor de la sangre. Padecían garras y colmillos, eran cebras y venados. Es decir, ante el miedo ya empiezan a sentir el olor, el padecimiento, el contacto, ¿no? Se sienten como cebras y venados, como animales que están a punto de ser cazados o devorados por una bestia salvaje, ¿no? El jardín y lo inofensivo y el tema de la muerte del tigre, ¿no? O de el pensamiento, podríamos decir, en la muerte del tigre. Dice, buscarían ayuda, policías, bomberos, empleados del zoológico, y el jardín sería de nuevo solar de mosquitos, tránsito de algún gato vagabundo, de los pájaros volando entre los árboles. Es decir, ahí sigue, ¿no? Grillos y abejas, ataque inofensivo de hormigas en el verde. Sí, lo que tiene que ser un jardín, ¿no? Por eso acá estamos frente a un jardín en el cual aparece el elemento inesperado de peligro, que se intenta retornar a eso, ¿no? Se intenta volver al jardín a la normalidad. Un disparo exacto en medio de los ojos acabaría con el tigre, y lo vieron aflojando las patas y cayendo de costado, y esta convicción los reanimó. Se disputaron la piel olvidados del miedo, ¿no? Todo esto, fíjense que prácticamente son pensamientos dentro de la cabeza de quien está narrando, ¿no? Es decir, es parte de la imaginación o el qué pasaría si, pero no es nada que se esté concretando realmente en la realidad, ¿no? Acá tenemos el momento, sí, de la conexión entre la mujer y el tigre, y bueno, presten atención a lo poético de la escritura. Acá tenemos una escritura muy poética. Dice la narradora, avancé hacia él, extendí en su dirección la mano en el aire, perdonen. Y entonces, con la boca abierta, los colmillos amarillentos descubiertos, saltó hacia el suelo a unos metros de mí. No era una bestia recelosa, sus ojos contemplaron la luna, el jardín, gruñó con una especie de dulzura. Luego torció hacia mí, dio unos pasos hasta acercarse, mirándome sin desconfianza, ni como señor ni como vasallo, mirándome como tigre, ¿no? La igualación de ambos. Yo me incliné y puse la mano sobre su cabeza. Despedía calor, el calor del acecho, de la casa, de la tierra en la que había vivido. Entreví encima del horizonte, casi en el cenit, una luna púrpura y redonda envuelta en bruma. Bien, esto, ¿no? Entran en contacto
y además como iguales, ¿no? O sea, hay una identificación, podríamos decir, entre la mujer y el tigre, por eso yo les decía, piénsenlo también en un sentido alegórico, ¿no? El paseo de jardín, y esto me parece muy interesante el tema de los tipos de silencio, ¿no? Dice, él se desperezó arqueando el lomo, temblaron sus bigotes y con un rugido abrió la boca hacia la luna, dio un paso. Caminamos un poco por el jardín como si fuéramos dos desconocidos en silencio, y el silencio del tigre era más silencioso que el mío, de otro mundo, selvático, inmortal, ¿no? Esto es genial, hablar de un silencio que puede ser más silencioso que otro, ¿no? Eh, si siguen conmigo, esto viene un espacio publicitario ahora, ¿eh? Si siguen conmigo el próximo cuatrimestre, en el siguiente taller virtual, vamos a estar analizando y viendo todos autores contemporáneos de la literatura argentina, todas autores y autores y autoras que están escribiendo en este momento. Y hay una autora, una de ellas, que quizás la hayan oído nombrar o la hayan leído algo de ella, que es Alejandra Camilla, una autora que está haciendo una obra fantástica, excelente, cuentos relacionados con lo oriental, ¿no? Con la cultura oriental. Ella es descendiente de japoneses y en uno de sus cuentos habla de esto mismo, ¿no? De una persona que puede identificar distintos tipos de silencio, ¿no? Muchos como ella da el ejemplo de los esquimales que por vivir en un entorno de nieve y de hielo conocen distintos tipos de hielo y distintos tipos de blanco, ¿no? Como 8 o 10 tipos de blanco, cosa que nosotros no, o de nieve, ¿no? Y en este caso ella dice, bueno, de esa misma forma se pueden conocer muchos tipos distintos de silencios, lo cual es genial, ¿no? Es muy poético de pensar, y acá me parece que Gámbaro está en ese sentido, ¿no? En ese recorrido de hablarnos de los silencios y de distintos tipos de silencios. Bien, y vamos al final, ¿no? Este es el fin del cuento, podemos decir, un retorno a la fiesta, un episodio de metamorfosis prácticamente, otra vez el silencio, ¿no? Por eso lo resalto tanto, y el tema de la sangre, ¿no? Dice, yo pasaba entre ellos con el tigre detrás de mí, se apartaron, pero nadie reaccionó con susto ni sorpresa. No se quebraron las copas ni ninguna palabra se transformó en grito. Ven, todo lo que antes estaba en la imaginación de la narradora, de la protagonista, acá la gente no reacciona para nada. Me di cuenta de que solo veían a un gato, tal vez de tamaño excepcional, pero tan doméstico que no los inquietaba. Esto es lo que nos, digamos, nos lleva a pensar, ¿qué está pasando? ¿No? Esto ¿es un tigre de verdad o es un gato? Y la que mata a todos es ella, mata a la gente, no sé, digo, eso es lo lindo de este tipo de cuentos, ¿no? Que dejan abiertas las interpretaciones y uno puede asignarle, digamos, maneja un nivel de ambigüedad propia del género fantástico que habilita múltiples lecturas, ¿no? Es decir, el cuento no está cerrado, no se cierra, nos abre el espacio, nos dice, vengan y piensen lo que quieran, digamos. Yo lo que les cuento es esto, ustedes pueden interpretar como gusten, ¿no? Dice, únicamente yo veía al tigre y la belleza del tigre. Y el tigre existía detrás de mí, con su silencio. Y de pronto mi silencio fue tan silencioso como el suyo. Ahí se equiparan, ¿no? Ahí de vuelta es casi una transformación, ¿no? De otro mundo, dice el silencio, selvático, inmortal, ¿no? Lancé un rugido y por fin, con dulzura de sangre, terminó la fiesta, ¿no? Bueno, impecable. Impecable ese final, además, con una sola línea, ¿no? La metamorfosis de la protagonista en tigre, o no, no lo sabemos, no está aclarado, es una línea de 3 palabras. Lancé un rugido, ya nos da todo, toda la información que necesitamos. Y el final, que queda súper abierto, pero que se interpreta que termina con sangre y con un episodio, bueno, salvaje, ¿no? Podríamos decir. Bien. Bueno, pasamos ahora al próximo relato, Mosca, ¿sí? Acá tenemos en primer lugar un marco, ¿no? Es muy extraño este cuento, no es parecido a los demás, ¿no? Es muy extraño, creo que hay una intención de Griselda de llegar al absurdo, llegar a lo incoherente en algún sentido,
con cierto nivel, como les decía antes, de lo simbólico y de lo alegórico, pero hay un marco, ¿no? Porque nos dice que esta historia se la contó una amiga, Tona Wilson, en New Jersey, ¿no? A quien se la relató la mosca. Pero al mismo tiempo, digamos, esto que es una transcripción de o una escritura traducida del inglés de un relato oral, también está marcado por la locura, ¿no? Por el trastorno, el nivel de trastorno que tiene quien está contando la historia. Así que básicamente lo podemos pensar, como les decía recién, como una narración de un loco, ¿no? De una loca. Es básicamente un relato marcado por la locura. Entonces, obviamente los elementos van a ser incoherentes, inconexos y un poco absurdos también, ¿no? En este sentido. Bien, tenemos esto de, bueno, el nuevo entorno, acá empieza la historia, ¿no? De la mosca, el nuevo entorno, la exposición, ¿no? Donde ella, bueno, vieron que va a vivir un zoológico, está expuesta, está en exhibición, ¿no? Va la gente, la mira, los chicos que la admiran. Hay un momento, que esto lo voy a marcar, ¿no? De traducción literal, recordemos que es una traducción directa del inglés, ¿no? Entonces acá, fíjense en esta parte, dice, ellos los chicos pasaban en fila delante de la caja y la miraban, oh, cómo ella es hermosa, ¿no? Y pone entre paréntesis, nunca usaron el ofensivo it, ¿no? De cosa, en vez de el she, digamos, que sería el de ella. Pero esa frase, esa línea, oh, cómo ella es hermosa, no es un español correcto, ¿no? Sería, oh, qué hermosa que es ella. Pero esto es una traducción del inglés, ¿no? How she is beautiful o how beautiful is she, una cosa así, como una traducción literal, podríamos decir, del inglés, que no funciona correctamente en el español, ¿no? Bueno, es una especie de guiño para recordarnos que estamos leyendo una traducción de algo que se contó en inglés originalmente, ¿no? Bueno, acá aparece la figura del moscardón, ¿no? El enamorado, diríamos, el tema del amor, las miradas y los sentimientos, ¿no? El que se pega al vidrio, que se miran, miradas fogosas, el sentimiento desconocido que la asalta a ella. Voy a saltear estos fragmentos, ¿no? Me interesan algunas cosas que vienen un poquito después. Y acá la irrupción de una tercera, ¿no? Este es el planteo, digamos, ¿no? El planteo de la situación. Digamos, la tenemos a ella, un moscardón descubre el amor, pero irrumpe una tercera mosca, ¿no? Que viene a cortar todo, digamos, a romper esa relación, y ella sufre el abandono, ¿no? Por parte de este moscardón, escapó tras esa horrible criatura, nos dice, ¿no? Así fue como lo perdió tan simplemente. Esto lleva a la mosca, a nuestra protagonista, a la tristeza y la depresión, ¿no? Después de este episodio, dice, no tenía ganas de comer, de beber, un nudo en la garganta, adelgazó, sus alas se opacaron, día tras día amanecía en el infierno, cuando estaba en exhibición simulaba dormir, los ojos cerrados, las alas plegadas, quieta como muerta. Bueno, por eso yo les hablo, ¿no? De lo alegórico. Hay que leer, digamos, que Griselda Gámbaro, por supuesto, nos está poniendo o le está asignando a un personaje ficticio, que es una mosca, elementos de estados anímicos humanos muy fuertes, ¿no? Está hablando, básicamente está hablando de la depresión, pero no quiere hablar de la depresión directamente de una mujer o de la que pudo haber padecido ella, sino que nos quiere alegóricamente hablar de la depresión desde una mosca, ¿no? Desde el personaje ficticio, fantástico, diríamos, de una mosca. Tenemos el tema de la decisión de suicidio, ¿no? Esto también tiene que ver con darle un poco de humor, de comicidad, ¿no? De alguna cosa medio burlesca a un relato, porque claro, ¿cómo lograr que una mosca se suicide, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, dice, emprender vuelo supersónico, impactarse contra la pared, pero en el estado de abatimiento en que se encontraba no estaba segura de alcanzar la velocidad requerida, ¿no? Bueno, es como que se le cierran también de vuelta. Nos está hablando de algo más profundo, ¿no? Nos está hablando de la dificultad cuando una persona está en un estado depresivo muy fuerte para acceder a métodos para acabar con ese estado depresivo, ¿no? Que es una decisión sumamente difícil, ¿no? Como nos dice ahí al final, se le cerraban todos los caminos, es lo que siente una persona en esa situación, ¿no?
Entonces pasamos a el que me parece que es el momento central del relato, que es la automutilación de la mosca, ¿no? Es un momento durísimo, pero sumamente cargado de absurdo, ¿no? De incoherencias. Dice, lo voy a leer este fragmento, dice, así arribó a una decisión extrema, cortarse ella misma en pedazos. Sin la menor vacilación puso manos a la obra. Apretando los labios, cortó los labios, ¿no? Piensen esto, ¿no? Porque muchas veces nos habla de partes del cuerpo que uno normalmente no relacionaría con una mosca, ¿no? Cortó su primera pierna derecha, inmediatamente su primera pierna izquierda, después su segunda pierna derecha, su segunda pierna izquierda, etcétera. Cuando llegó a la sexta y última pierna izquierda, estaba muy cansada. Sin embargo, la separó y con terquedad suicida prosiguió con sus alas derecha e izquierda. A continuación extrajo su ojo derecho, pero no el izquierdo, porque lo necesitaba para ver dónde seguir cortando. En ese momento, cuando la punta del cuchillito se encaminaba fatalmente a lacerar su costado, oyó gritos de alarma. Un empleado del zoológico que le traía la comida la había descubierto. Es decir, la descubren antes de que logre matarse, ¿no? Suicidarse, cortándose muy truculentamente partes de su propio cuerpo, ¿no? De una forma un poco absurda o incoherente, ¿no? Bien, tenemos después el proceso de recomposición, ¿no? Y de transformación en algún sentido. Bueno, ¿no? La vuelven como a unir, es una especie de Frankenstein, podríamos decir, del monstruo de Frankenstein, y termina diciendo, ante los ojos del mundo lucía hermosa y parecía que podía volver a volar de un momento a otro. Planteos de tipo religiosos del director. El director vieron que es un personaje un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, es como el director del zoológico, pero al mismo tiempo está enamorado aparentemente de la mosca. Esto no se termina de aclarar mucho en el cuento. Son cuentos que nos dejan cuestiones libradas a la interpretación, ¿no? Cómo un hombre, que es el director de un zoológico, se puede enamorar de una mosca. Planteos de tipo religioso, les dejo para que lo lean. Aparece esta cuestión del periódico, ¿no? Que se envía cuando sale la noticia de la mosca, se envía, un lector envía una pregunta, ¿no? Y la respuesta dice, este romance, ¿se salvará en el cielo? ¿Podrá la mosca finalmente ser feliz? Una lectora escribió estas preguntas y las envió a un periódico. En el mismo medio, con una demora de 10 días por falta de espacio, apareció la siguiente contestación. Su tono tajante produjo disgusto y muchos acusaron al periódico de haberla publicado sin tomar los recaudos suficientes sobre la solvencia moral de quien la había remitido. Y acá, bueno, como yo les decía antes, el inverosímil, que es importante en este cuento, ¿no? Va en un creyendo, ¿no? Acá ya directamente es un periódico al cual además le cuestionan la solvencia moral del que mandó la respuesta, que es el propio Dios, ¿no? O sea, hay un juego muy de absurdo y muy de inverosímil en el cual nos mete Griselda Gámbaro, que bueno, es tremendo, ¿no? Lo lleva a un extremo. Básicamente a la pregunta del lector del diario responde el propio Dios, ¿no? Y acá de vuelta hay que buscarle todos los significados alegóricos relacionados con lo religioso. Es un cuento que tiene una crítica a la religiosidad, a la religión, bueno, a distintos aspectos eclesiásticos, ¿no? Dice, no, este romance no se salvará en el cielo, ¿podrá la mosca ser feliz? No, no podrá ser feliz. ¿Qué tipo de preguntas son esas? ¿Qué romance? ¿Cuál? ¿El de la mosca y el moscardón o el de la mosca y el director del hospital? Cualquiera sea, será siempre una aberración. La mosca está muerta. Yo no soy un idiota como San Francisco que creía que los animales tenían alma. La mosca es ahora materia en descomposición como esas comidas que le gustaban. El director del hospital es un loco capaz de enamorarse de una mosca. La mosca oscura negra que conquistó al moscardón no resulta interesante. Una de tantas, y el moscardón murió aplastado y ya no existe. Es decir, como un dios que va directamente a lo concreto, ¿no? Y nos repone de alguna forma el realismo, podríamos decir, o el verosímil, ¿no? Lo que ocurriría en la realidad, digamos, un director de hospital que se enamora de una mosca es un loco. La mosca se murió y es una mosca más, ¿no? Este, es como un dios sumamente pragmático, ¿no? Todo lo contrario a lo que uno esperaría. Después la respuesta de Dios, en una segunda instancia, pasa, digamos, a violencia, a la violencia y a la exageración total, ¿no?
Yo les concedí la razón, el alma, el espíritu, todo esto ¿para qué? Para que me formulen preguntas estúpidas. Cierra tu boca, señora, ¿no? También como una traducción mal hecha, parecería. Nunca cesaré a la mosca muerta con Casaré, perdón. Nunca casaré a la mosca muerta con el director del hospital, en mi cielo, mis ángeles como acompañantes, estoy furioso. Bueno, amenaza, ¿no? A la lectora, te dejaré ciega, sordomuda, te cortaré las piernas y las alas. Bueno, nivel tremendo de violencia. Y acá un poco la crítica social y religiosa también, ¿no? La única pareja que reconozco es Adán y Eva, hombre y mujer. Cualquier otra combinación para una boda recibe mi maldición inapelable. Yo odio toda clase de amores extraños y odio también los amantes extraños. Mosca con hombre o moscardón, gallinas con peregrinos, vacas con vaqueros, ovejas con perros guardianes de ovejas. Escuchen mi orden, cierren la boca y rueguen por mi perdón, y no sé siquiera si lo tendrán, ¿no? Es decir, uno diría, acá Griselda Gámbaro se deschavetó, ¿no? Básicamente, y está poniendo en boca de Dios una serie de, un discurso absolutamente desbordado, pero en realidad, digo, dentro de ese discurso desbordado hay una sutil, no sé si tan sutil en realidad, pero hay una crítica, ¿no? Una crítica social, religiosa, lo podemos pensar, más que a Dios, digamos, obviamente a Dios no, a la iglesia, ¿no? Al pensamiento religioso y bueno, sobre todo pensando en cuestiones de, se me ocurre, ¿no? El matrimonio igualitario, tiene que ver esos discursos de, bueno, quienes se tienen que casar son Adán y Eva, ¿no? El resto, llevándolo al absurdo de la mosca con el moscardón, la mosca con el director u otro tipo de parejas, no, ¿no? Bueno, así que es muy interesante eso, encontrar ese tipo de críticas a cierto pensamiento eclesiástico, ciertas bajadas de línea, podríamos decir, de la iglesia, encontrarlo dentro de un cuento que parece ser un conjunto de incoherencias, ¿no? Fantásticas, bastante absurdas. Bueno, la historia incoherente, ¿no? Esto, bueno, seguimos en el mismo tema, las posibilidades, el deseo, el azar. Esto lo voy a saltear, si no me equivoco ya termina, sí, es el final, ¿no? Es el final donde, bueno, vuelve a esta cuestión de Donna Wilson, la persona que le contó la historia, y bueno, nada. Fíjense que termina diciendo que nos alcanza, pero que es siempre fútil en un mundo donde la fatalidad y el azar se conjugan y donde el azar en alguna ocasión, de manera incomprensible para nosotros, canta al vuelo del acaso su misericordia. Bueno, cierra ahí el cuento. Me parece que lo más importante a destacar es esa cuestión de plantear desde el absurdo y desde un personaje insólito alguna crítica concreta, algún aspecto concreto social, ¿no? Bien, vamos ahora al próximo cuento rápidamente, a hormigas, ¿no? La presencia de las hormigas, la invasión nocturna, es un cuento donde el personaje, si bien hay una hormiga concreta que se va a contactar y que va a hablar, va a ser como un representante, en realidad es uno de los cuentos que tiene un sujeto colectivo, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora tenemos un tigre que es un individuo, el pato lo mismo, la mosca lo mismo, los perros igual. Cambio, hormigas es, ¿no? Un sujeto colectivo. Por eso yo les decía, presten atención a la simbología, ¿no? Y a las analogías que van a estar detrás de esto, de ese volveremos que dicen las hormigas, ¿no? Bueno, la captura de Etelvina, como les decía recién, a pesar de que es un sujeto colectivo, tenemos un representante, ¿no? Un representante del colectivo que es en este caso Etelvina. Se da un diálogo, ¿no? Etelvina, que es el nombre que le pone quien la captura, ¿no? El hombre, le dice, esto no puede seguir, le dice el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que no puede seguir? Me preguntó con inocencia. Mejor me voy. Trata de irse, ¿no? Subió por la pared del frasquito, con un dedo la retorné a su lugar. No me gusta encontrarlas a la noche, no me gusta que hayan ocupado mi casa. Si no se marchan voluntariamente, compraré veneno y los aves morirán todas, ¿no? La amenaza, o sea, las opciones son desalojo o muerte, ¿no? Las opciones que le da básicamente el hombre. Siempre pensemos en las alegorías, ¿no? Detrás de estos cuentos. La vida de las hormigas, acá está lo alegórico también, ¿no? La cita, la subjetividad, dice, estamos en pleno trabajo, protestó, hacemos nuestra vida, no nos metemos en la vida de los otros, no interferimos, no nos importa si el dueño de casa es soltero, casado. ¿Qué pasó? ¿Perdí la cámara? A ver.
Por algún motivo que desconozco, creo que perdí la cámara, ¿eh? Que creo que no me están viendo, o al menos eso supongo, pero no importa porque no es lo importante que me vean a mí, sino lo importante que vean y lean el PowerPoint, así que yo sigo hablando, seguimos con la clase como si no hubiera pasado nada. Estábamos citando el discurso de la hormiga, ¿no? No interferimos, no nos importa si el dueño de la casa es soltero o casado, si cuida a los niños, si es infiel, si es buena persona o no. Aceptamos a todos los individuos sin distinción. Entonces, ¿por qué tanto odio, tanta violencia? ¿Por qué nos tomás cuenta del mundo? ¿Por qué no tomás cuenta del mundo? ¿Del mundo? Pregunté sin comprender. Tomar cuenta del mundo también exige mucha paciencia. Tengo que esperar por el día en que aparezca una hormiga, citó, ¿no? Esta cita, esta frase que dicen las hormigas al hombre, ¿no? Paciencia tengo en exceso. Una hormiga, miles, aparecen a montones. Ese es mi problema y el mundo nada tiene que ver. Qué falta de espíritu, me reprochó. Los humanos son de una subjetividad espantosa. Así les va, ¿no? Bueno, esto es lo que habla el diálogo de las moscas, de las moscas, perdón, el diálogo de las hormigas, que bueno, al hablar de la vida y de cómo trabajan y todo esto, de vuelta, estamos teniendo algunos sentidos alegóricos detrás de estos personajes, ¿no? La búsqueda del hormiguero y el tema de la guerra o la paz, ¿no? Dice, hagamos un trato, propuse. ¿Dónde tienen el hormiguero? ¿No lo encontraste? Le responde. Me miró con ojos socarrones, veleidosa, se había olvidado de su reflexión profunda. Búscalo, dijo burlona. Ya veía que procuraba alterarme, no lo consiguió. Agité el frasquito. ¿Guerra? ¿Eso quieren? No, no, gritó mientras resbalaba. Deseamos paz. Yo la primera. Casi me convenció. Muy bien, dije. Lleven el hormiguero lejos, coman pasto, lombrices y seremos amigos. Suspiró. ¡Qué remedio! Y en verdad no le quedaba otro. La dejé ir, que notificara mi propuesta a las demás. Era avispada porque no se marchó directamente, dio vueltas y vueltas y me sonrió con una expresión hipócrita. Me perdí, dijo, ¿no? O sea, obviamente la hormiga que no retorna inmediatamente al hormiguero o al lugar donde están las otras, porque no quiere que el hombre descubra, ¿no? Dónde está el hormiguero y después puede echarle todo el veneno y matarlas a todas, ¿no? Bueno, el pasaje a la violencia acá directamente, el tema de la indiferencia y la crueldad inútil. Etelvina, grité. La última de la fila se volvió. ¿Qué pasa? Dijo. ¿Y nuestro pacto? ¿Había pacto? Por lo menos un comienzo, iniciamos conversaciones, ¿te acordás? Yo no dije sí, dice Telvino, ¿no? Expresó cautamente. Además, entre dos partes, si una de ellas no quiere guerra, no hay guerra. Aplasté toda la hilera con el zapato, oí el crujir de los cuerpos. ¿Ves? Solo entonces dedicó un pensamiento a las muertas, no sé si por conveniencia o por dolor, una crueldad inútil, dijo como único comentario y siguió su camino. Desapareció debajo de la heladera, ¿no? Esto, bueno, nos está hablando mucho además sobre la violencia social, ¿no? Pensemos, como les decía, Griselda Gámbaro, que siempre escribe relacionándose con el contexto de los gobiernos militares, de las dictaduras y esta cuestión de la violencia y la crueldad inútil, ¿no? Bien, el hormiguero y acá de vuelta, lo mismo que les venía diciendo recién, el empleo del veneno que termina provocando lo que aparece ahí dicho como una masacre dichosa, ¿no? Acá de vuelta tenemos que pensar en lo alegórico de esta cuestión de exterminar, de asesinar, de masacrar al otro, ¿no? La masacre dichosa. Al otro cuando no se quiere ir, además, ¿no? Pensemos eso. Las opciones son exilio o muerte, ¿sí? Estamos de vuelta dentro del terreno de lo muy simbólico. Bien, y acá finalmente, si no me equivoco, este es el... Ah, no, falta algo más. Bueno, sí, porque ya me acordé, ahora el final es buenísimo, el último final, digamos, pero este es un momento clave, ¿no? Del final, cuando dice volveremos, y aparece lo colectivo y lo alegórico, ¿no? Dice, cuando llegó la noche, permanecí en la oscuridad esperando. Ahora avanzada, encendí la luz de golpe, lancé una exclamación triunfal, el piso limpio, los alimentos intactos, solo vi una hormiga vagando desconcertado, quizás haciendo estudios sobre el terreno. Etelvina, dije. No supe si era ella o no. Parecía más delgada, se volvió, enderezó las antenas y me dijo, antes de que la aplastara con el pie, volveremos, ¿no? Muy importante, muy impactante, muy simbólico, ¿no? Este mensaje que le da la hormiga, ¿no? Bueno,
Y el final es esto, ¿no? Que es un final como contradictorio, ¿no? Porque después de todo lo que hizo este hombre para terminar a las hormigas, bueno, siente la ausencia, ¿no? De ellas y se queda como un poco en soledad, deseando que vuelva. O sea, dice, me descubrí deseando que la promesa se cumpliera, que vuelvan, ¿no? Y termina con esta cita, ¿no? Que le había dicho la hormiga y que ahora repite el hombre, el personaje. Espero que aparezca una hormiga, sé que tomar cuenta del mundo exige mucha paciencia. Bien, vamos al próximo cuento. Voy a avanzar un poco más rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo, nos faltan varios. El del pato, ¿no? El del pato es este cuento tan interesante relacionado con lo filosófico, con lo fantástico, con la identificación. En este caso, la identificación del monje con su madre, ¿no? Un pato que mira al nacer a un monje y lo toma. Esto es algo que suele ser un tema, suele ser un tópico, ¿no? Esto del animal que a quien ve por primera vez, este tipo de animales, que a quienes ve por primera vez lo toma automática y absolutamente como su madre, ¿no? Y lo sigue a todos lados. Entonces, bueno, en este caso, el pato sigue al monje al monasterio como si fuera su madre, ¿no? Acá tenemos el monasterio, la descripción, ¿no? Del lugar y el tema de la infelicidad, ¿no? Dice, podría haber sido feliz, protegido, alimentado, seguro del cariño de su madre, que aparecía siempre a la misma hora, pero no lo era. Bueno, acá tenemos de vuelta otro mensaje o otro tópico que aparece, que es el tópico entre el ser lo que uno está naturalmente destinado a ser o ser lo que el destino lo llevó a ser, ¿no? Porque acá el destino básicamente, o los acontecimientos, lo llevan al pato a hacer algo que no está naturalmente destinado a hacer, sobre todo el tema de ser escritor, poeta y borracho también, ¿no? Entonces, bueno, cuando se encuentra en esta situación, intenta hacer un retorno a lo que debería haber sido naturalmente, pero ya no funciona, porque es como si el pato hubiese descubierto el pecado original, ¿no? Hubiese cruzado un límite de conocimiento, ¿no? Tiene que ver con eso este cuento, con el cruzar una barrera, un límite donde uno conoce algo, obtiene un saber, que en este caso está relacionado con el saber de la mortalidad, ¿no? De saberse que uno va a morir, que ya no hay una vuelta atrás, ya no se puede ignorar eso, no puede uno felizmente volver a ser un patito alegre que nada en una laguna una vez que se ha descubierto el propio carácter de ser mortal, ¿no? Bien, tenemos entonces reflexiones filosóficas del monje, el tema del aprendizaje del pato, esto lo voy a saltear para que sigamos avanzando un poco, el tema del diálogo y las respuestas sabias del pato, ¿no? Dice, el monje preguntaba, ¿qué es la vida? ¿No te parece un sueño? Y el pato contestaba, si es la vida un gran sueño, ¿para qué atormentarse? ¿No? Bueno, este tipo de planteos sumamente filosóficos el monje como un poeta mediano, ¿no? El monje es un poeta medio pelo, podríamos decir, ¿no? Con una calidad media, una medianía, pero el pato tiene grandes deseos de escribir y en algún momento la escritura del pato supera a la de su maestro, ¿no? A la del monje, que era un poeta bastante mediocre. Y acá tenemos, ¿no? La escritura poético-filosófica del pato, dice, el pato respiró hondamente, mojó el pincel con la tinta. ¿Con qué fluidez llegaron las palabras del centro exacto de su inquietud? Qué lindo que escribe, ¿no, Griselda? Temía lo mismo los ávidos comensales ante su carne inerte, pero esa inquietud tomaba otra forma que aligeraba su corazón. Es decir, los miedos lo llevan a escribir esta poesía filosófica y el miedo es a que se lo coman, básicamente, ¿no? Dice, y cita ahí unos fragmentos escritos por el pato. Una jarra de vino entre las flores, no hay ningún camarada para beber conmigo, pero invito a la luna y contando a mi sombra, somos tres, mas la luna no bebe, mi sombra se contenta con seguirme, tardaré poco en separarme de ella, la primavera es tiempo de alegría. Es casi como una escritura desfasada, ¿no? Porque es una escritura que uno no imaginaría viniendo de un pato, ¿no? Podría ser un hombre que habla de beber con los amigos, beber en soledad, ¿no? Estos temas son
muy humanos, ¿no? Las reacciones del monje y el terror oculto en el pato, ¿no? Les voy a leer el fragmento que está al final, porque bueno, después cita este otro verso, estos otros versos, ¿no? Cada vez que le entregaba un poema escrito sobre el papel de arroz, el monje lo leía absorto en la belleza y el sentimiento de los versos. Lejos estaba de suponer aquello que los desataba de una realidad tan hosca, de una vulgaridad tan sangrienta, ¿no? La envidia del monje, ¿no? El monje al ver que el discípulo supera al maestro, él lo empieza a envidiar y lo lleva, trata de devolver a su medio natural, ¿no? Cosa que es imposible, ¿no? Dice, les leo acá, después de uno de los corchetes, dice, lleno de remordimientos, acogió al pato entre sus brazos, le acarició las plumas, violentándose lo condujo al gran lago, de aguas azules al pie de las montañas azules. El monje lo depositó en el suelo y lo empujó hacia el agua. En el centro del lago nadaban patos en fila, hundían el pico con un movimiento rápido y lo alzaban con una presa. ¿Cómo podía quitarle ese destino? Pensó el monje. No porque supiera escribir poemas era un pato distinto, no debían de serle ajenas las necesidades de los patos. Por eso padecía. Si el monje lo quiere volver a reinsertar en su medio natural, pero no se da cuenta que en realidad ya está fuera de eso, no hay una posibilidad de retorno, ¿no? Acá está, ¿no? La imposibilidad de retorno y la protección materna, ¿no? Este, bien, dice, el pato hundió la cabeza en el pecho del monje, al que creía su madre. Con una mano compasiva el monje le alisó las plumas, murmuró todo está bien y el pato se tranquilizó. Incluso olvidó su pesadilla de ser pasto de unos dientes, la olvidó allí en la seguridad de ese calor, en esa protección del pecho amado. Bien, esto es muy interesante, es un fragmento muy relevante, muy interesante del cuento, que es cuando el animal, ¿no? El pato en este caso, imagina la muerte y el acto de ser comido desde su propia perspectiva. Es como que él mismo está viendo cuando se lo están comiendo, ¿no? Es tremendo. Dice, a solas el pato reposó sobre la estera y se durmió antes de lo acostumbrado, quizás por las fatigas de la desazón de la actitud del monje le había provocado en la mañana. Volvió a soñar, se ahogó en la asfixia súbita del cuello quebrado, sintió, aunque ya no sentía, el manipuleo de su cuerpo desnudo, el agua hirviendo, el agregado de hierbas y melazas, y por fin la culminación del espanto, los dientes de los comensales mordiendo su carne que se había vuelto crujiente, tragándola hacia la más terrible de las nadas. Es decir, este es un momento muy interesante, ¿no? Porque nos está hablando, teníamos la clase pasada, ¿no? La narración desde la perspectiva del perro, ¿no? En el caso de Cecil, y acá tenemos de vuelta la perspectiva animal de, además, viendo su propia muerte desde su propia perspectiva. Es terrible. Bueno, la desunión entre los miedos y la escritura, también el tema de la alegoría, ¿sí? Bien, esto lo voy a saltear, ya lo venimos charlando bastante. La etapa de nómada errante, bueno, vieron que después el pato tiene esta etapa donde se va a recorrer los caminos, ¿no? A conocer el mundo, cae en el alcoholismo, ¿no? A veces terminaba ebrio, dice, sobre la tierra helada. Bien, finalmente la obra del pato, ¿no? Termina escribiendo una obra relevante, el tema de la lectura y el nombre, ¿no? La asignación del nombre que es Li Po, que es un escritor que existe verdaderamente, ¿no? Un escritor chino, si no me equivoco. Vamos a leer este último apartado, este último fragmento. Dice, cuando cada año recibió un poema de algún lugar distante, reunía a los monjes que escuchaban su voz temblorosa leyendo el poema sentados en círculo. Miraba a los monjes al concluir el poema, escrutaba en los pálidos rostros, aún atentos, señales del poema y encontraba una sonrisa, un trastorno, la palidez acentuada o un leve rubor de celestial dicha. Entonces interrumpía brevemente el silencio y pronunciaba sin envidia y con el corazón agradecido el nombre del poeta. Con este nombre, el poeta fue conocido en los pueblos y en los tiempos después de su muerte, lo llamó Li Po, ¿sí? Así que bueno, como les decía, es un poeta que existió verdaderamente y en este caso lo interesante es esto de que, bueno,
por algún motivo a Griselda Gámbaro se le ocurrió construir la figura de este poeta desde la visión de un pato, ¿no? Me parece que lo central en este cuento es esto que les decía antes, ¿no? El hecho de alguien que trata de volver a un estado de naturaleza después de haber descubierto cierta verdad, de haber descubierto la propia mortalidad y ya no puede, ¿no? Ya no puede y bueno, cae en ser un poeta errante y en algún momento un alcohólico también, ¿no? Pero en definitiva un poeta que termina escribiendo y teniendo una obra. Pasamos al próximo de los cuentos, ya nos faltan poquitos. Perro uno, ¿no? Este es un cuento excepcional, ¿no? Es un gran cuento, está muy bien construido y además lo no dicho, ¿no? Hay mucho de lo no dicho, de lo sugerido, de los silencios, de las miradas, ¿no? Tenemos primero el tema del odio, la diferencia entre especie e individuo y el tema de la invitación, ¿no? Básicamente el contexto es un perro odiador, digamos, un perro rencoroso, bastante con muy mal carácter, al que este hombre invita a dormir en su casa, ¿no? Le permite entrar en la casa, después ya vamos a ver que lo va a querer expulsar y lo va a expulsar, ¿no? Y va a volver una vez más. Es un perro de vuelta, lo alegórico, ¿no? Pero es un perro dañado, ¿no? Un perro que tiene una historia muy trágica detrás. Los pésimos modales, ¿no? Pensé que tenía malos modales, pésimos. Después supe que además era tonto y pagado de sí mismo. Me limité a tratarlo con indiferencia, le abría la puerta para que se fuera a trotar un poco a la calle y condescendía sin el menor entusiasmo. Al rato volvía, la calle no le gustaba, no revelaba su presencia con un gruñido, rascando la puerta con las uñas como hubiera hecho cualquier otro. No, de regreso se sentaba silenciosamente junto a la puerta, pero algo me advertía que estaba allí, quizás su olor. Abría y él entraba con la cola añesta, la mirada rencorosa. Es decir, un perro de muy mal carácter, ¿no? Que no se comunica, que tiene olor además, que es rencoroso, ¿no? Que no le gusta la calle tampoco, ¿no? Es todo negativo, básicamente, ¿no? Bueno, y este sí es un momento que es absolutamente excepcional y muy importante para el relato. Les voy a leer, dice, me fui enterando de su pasado porque hablaba en sueños, ¿no? Perdón, yo antes les dije que este cuento era de corte realista, ¿no? Pero no, en realidad tenemos claro, en los momentos en que sueña, el perro habla, ¿no? Cuenta su historia y revela lo que le pasó con su familia, así que no es de corte realista tampoco este. Quizás sí lo es el de El Perro 2, ¿no? Que ahí creo que, si no me equivoco, no había diálogos por parte de los perros. Dice, directamente a mí nunca me dirigió la palabra, por lo general sufría pesadillas, no recordaba a sus padres. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Lo llamaba en sueños con una voz aniñada. Ya tenemos un primer elemento, un huérfano, ¿no? No recuerda y no tiene padres. Supe que sus primeros recuerdos de la infancia se remontaban a un día de lluvia, cuando se había descubierto empapado y con hambre, el segundo elemento, ¿no? Una juventud, una infancia trágica, terrible. Tengo frío, se quejaba, estremeciéndose enroscado sobre el piso. Instintivamente había hurgado en los botes de basura, encontraba poco, apenas lo necesario para sobrevivir. Se le contaban las costillas bajo el pelaje, las piernas le habían crecido torcidas, todo su esqueleto estaba descompaginado, raquitismo, temía morir. Después de cada sueño, de oírlo en sueños, la compasión me dominaba. Cuando pretendía tranquilizarlo con una caricia, despertaba instantáneamente y me mostraba los colmillos, por supuesto, ¿no? O sea, la compasión dura en los momentos del sueño, ¿no? Ahí es cuando el hombre siente lo que está sintiendo el perro, pero una vez vuelto al mundo de la vigilia, estamos de vuelta con el mal carácter, ¿no? Y con la violencia. La compasión también, recién teníamos la historia de la infancia, del ser huérfano, de los maltratos, del no conseguir alimento, y acá tenemos partes de el pasado trágico también, ¿no? Dice, mi perdición era que lo escuchaba cuando hablaba en sueños, ¿no? Porque de otra manera lo hubiese mandado a volar ya hace rato, ¿no? De otro modo no hubiese sido capaz de tolerarlo un instante. Había querido tener una familia y si algo me costaba era imaginarlo enamorado, solo por fragmentos reconstruir su historia con una perra amable que le había dado cachorros. Todos terminaron en la perrera, él se había salvado y sentía culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo?
repetía pegándose con la pata en la frente. Llamaba a sus hijos en sueños con un gruñido desesperado que le partía del fondo de la garganta. A veces creía que estaban vivos y les ofrecía un hueso, jugaba a morderlos y se reía, abrazaba a su compañera poniéndole la pata sobre el hombro, ¿no? Fue muy triste la historia del perro. Y me parece que el cuento está tan bien logrado y produce tanta compasión por ese contraste, ¿no? Entre la historia trágica, terrible, tanto de su infancia como con su imposibilidad de formar una familia, y esto de por qué solo yo me salvé, en contraste con el mal carácter, ¿no? Porque, digamos, si el perro fuese lastimero, no nos impactaría tanto. Acá nos impacta que tenga un pasado y una historia tan difícil y tan fea y tan trágica, alguien que tiene un carácter tan podrido, podríamos decir, ¿no? Es ese contraste lo que hace que funcione muy bien el cuento. Bien, la destrucción y la ingratitud, ¿no? Este es el momento en que lo expulsa, ¿no? Básicamente, el momento de la expulsión dice acá, ¿no? Entonces, mientras recogía del suelo los bolos verdes, húmedos de saliva, tomé una determinación que hubiera debido asumir antes, expulsarlo, y le abrí la puerta con un gesto definitivo, afuera, dije. Me miró orgulloso, se sacó una basura del diente, me dio la espalda, cruzó el umbral y se fue por el pasillo en dirección hacia las escaleras sin otorgarme una mirada de despedida, ¿no? Lo expulsa directamente de la casa, el perro mantiene su grado de orgullo, retorna, ¿no? Vuelve el perro en muy mal estado, ¿no? Y él le dice, el protagonista, el humano, dice, yo no lo quería, pero le dice, por una sola noche, ¿no? Le dije y abrí la puerta, a la distancia me siguió por el pasillo, subió detrás de mí las escaleras, le di de comer y de beber, comió disimulando la voracidad, hasta se permitió por orgullo abandonar un resto en el plato, fue derecho a su rincón, en esta oportunidad dominó su altanería porque me miró interrogativo, yo había quitado su alfombra, la fui a buscar entre los trastos del lavadero y la extendí sobre el piso, por una noche repetí. Bien, el estado febril acá, quien empieza a caer, quien cae en un estado febril y quien empieza a tener sueños, eh, es el hombre, ¿no? Y se da como un intercambio de roles, ¿no? Dice, esa madrugada desperté empapado en sudor, afiebrado, a través de una neblina, los muebles de mi cuarto parecían desplazarse, en su rincón él peleaba en sueños, agitando espasmódicamente una pata, decía, te odio, te odio. Yo debí quejarme en algún momento porque lo vi a los pies de la cama, me miraba atentamente, torcía la cabeza con las orejas erguidas hacia un lado, hacia otro, queriendo recoger algún sonido. Es decir, acá estamos ante el estado febril del hombre y el perro que lo escucha y siente empatía o siente compasión por él, ¿no? Y la unión, a través del dolor y ese final sumamente enternecedor. Dice, percibí un roce en mi pierna, cuando bajé la cabeza hacia él, se dirigió a la escudilla de agua, metió una pata y la sacudió. Parte del agua salpicó el piso, procedió así una, dos veces y me miró como si esperara una respuesta. Estaba tratando de hacerse el gracioso, patético, ¿no? Es muy bueno este momento, porque el perro lo quiere animar, ¿no? Pero todo en esa atmósfera de mal humor y mal carácter, ¿no? Dice, no lo eché, siguió rompiéndome la ropa, destripando el tapizado de las sillas, nunca me recibió moviendo la cola, pero de tanto en tanto, cuando me veía de mal humor, triste o enfermo, metía la pata en la escudilla y salpicaba el piso. Bueno, sí termina este cuento con ese final muy enternecedor, ¿no? De la actitud del perro Oscar que trata de alegrar al dueño cuando está mal, ¿no? El dueño o el compañero, acá no es dueño porque, bueno, no lo quiere tener, son compañeros y conviven dentro de su mal carácter, ¿no? Bueno, vamos a Perro 2 rápidamente, ya nos estamos quedando sin nada de tiempo, así que este cuento nos habla primero sobre una viuda que vive sola en una quinta y por una cuestión de inseguridad, de vivir tan sola, ¿no? Y de tener miedo, lleva a un perro guardián, ¿no? Un perro guardián que acá nos lo va a describir, es un ovejero alemán, el nombre es Topo, ¿sí? Dice Topo no solo porque fue el primero que le vino a la cabeza, sino también porque el perro sería lo más opuesto a un topo.
una figura visible, audible, vigilando el terreno, olfateando con las narices el aire. Hay un apego celoso con su dueña, ¿no? Esto que yo les decía antes, la cuestión de el apego, el celo y la territorialidad, ¿no? Es importantísimo para lo que va a pasar después, que es el momento trágico, terrible del cuento. Pero antes de llegar a eso, una relación profunda de protección, de confianza y amor. Esto también, como les decía recién, el hecho de trabajar con opuestos y con contrastes es lo que hace que estos cuentos sean tan buenos, ¿no? Porque recién teníamos sentimientos trágicos detrás de personalidades muy hoscas, digamos, o malhumoradas, y en este caso tenemos una antítesis o un contraste entre el comienzo y la relación que se da entre la viuda y el perro con relación a lo que va a ser al final, ¿no? Donde esa relación de protección, confianza y amor se pierde por completo, ¿no? Bien, la irrupción del perro, tenemos acá el momento del episodio de violencia, ¿no? Dice, les voy a leer, no todos, pero algunos son muy terribles, ¿no? Bajo la luz sin sombras del mediodía, lo que vio al principio fue solo la confusión de unos cuerpos entreverados. Luego percibió a Topo, su ovejero amable, y le costó reconocerlo. Mantenía aferrado por el hombro un perro enorme de pelaje gris. Luchaban revolcándose en la tierra. A pesar de su tamaño, el perro gris no podía ganar. Se le notaban las costillas y Topo le había saltado encima de improviso, clavándole los dientes. A cada movimiento de resistencia, el perro desgarraba su herida. La violencia y brutalidad, bueno, llega a niveles terribles. Es el retorno a un estado de salvajismo total, ¿no? Dice, exasperada, la mujer insistió, además la desesperación de ese momento, insistió con un tono apremiante, pateó a Topo en el costado, pero él no lo advirtió. Solo sentía el sabor de esa carne caliente que llenaba su boca entre montones de pelo. Es el salvajismo puro, ¿no? Es el instinto, ¿no? Parecía otro, un ser maligno a quien le gustaba la sangre. Había regresado a un lugar que la mujer no conocía, un lugar de salvaje supervivencia, de hambre y búsqueda de alimento donde cada animal extraño debía morir. En ese lugar la mujer no significaba nada, ni siquiera un estorbo. Repetidamente, ella le pegó con el pie sin fijarse dónde caían sus golpes. El perro el vagabundo se resistía y a cada forcejeo Topo apretaba las mandíbulas hasta percibirlas unidas a través de la carne. Terrible, ¿no? Enfrentada a esa violencia, también la mujer parecía otra, sentía la boca seca, la voz enronquecida. Topo, topo. Bueno, sigue la violencia, ¿no? Que finalmente termina con un ataque brutal, ¿no? Al propio ser amado, al propio perro amado, ¿no? Y se encontró cerca de la puerta de entrada una rama gruesa entre los desechos de la última poda, la recogió y se precipitó hacia el fondo. El perro vagabundo lloraba extenuado, no obstante, con un esfuerzo terrible, intentó enderezar las patas, pero no lo consiguió. Entonces Topo atacó en la garganta para el tarascón definitivo en la vena del cuello. Con la respiración ruidosa, la mujer golpeó rabiosamente, subió y bajó la vara sobre la cabeza del Topo una vez, dos veces, no supo cuántas. Voy a matarlo, pensaba con desesperación. Oyó el ruido de la vara al chocar contra un hueso. Topo gritó de dolor y se le aflojaron las mandíbulas. Cayó de costado, ¿no? Terrible, tremendo. La construcción de esta escena por parte de Griselda Gambaro es excepcional, ¿no? Una construcción de un episodio de violencia extrema con gran pericia, casi que estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Bien, el retorno a la normalidad, entre comillas, ¿no? El perro que, bueno, nunca entendió el pobre perro que se metió ahí adentro de la casa lo que había pasado y que muere, ¿no? Lamentablemente dice, miró a la mujer con ojos de que expresaban una incomprensión absoluta, luego murió. Por supuesto, en la mujer queda el rencor para con su propio perro y la pérdida del amor y de la confianza que tenía en un principio, ¿no? Esto lleva además a la, la pérdida, el sentimiento, ¿no? Dice, sentía una áspera sensación de pérdida y fracaso, ¿no? Como con los seres humanos no se podía confiar, puso distancia. Bueno, ¿no? Hay una distancia y la lleva a ella, por supuesto, a la soledad, pero bueno, el final no es del todo trágico o negativo. Dice, una noche llamó al perro y él acudió dócilmente, depositó medio cuerpo sobre su falda, distante, con dos dedos, ella le acarició la cabeza, ¿no?
Bueno, hay que también fijarse en esto de distante, ¿no? Y el retorno a un, digamos, ese final nos habla de un posible reencuentro, de una posible sanación en la relación, pero no lo sabemos, ¿no? Queda ambiguo. Bien, vamos al último, con este cerramos. Entonces, con Gato uno primero nos habla de la definición del carácter que uno consideraría normal en los gatos, ¿no? Esto, como les decía, es un cuento que también, en el mismo sentido de que el cuento sobre la mosca nos hablaba de cuestiones muy contemporáneas, ¿no? De cómo no está permitido o no es aceptado el matrimonio entre personas distintas o entre seres distintos. Acá estamos ante lo normal, ¿no? La normalización, podríamos decir, por oposición a lo que uno desea, o a lo que el ser, ¿no? La persona, o en este caso el gato, desea ser, ¿no? Vendría a ser eso. Bien, el tipo de relación, la diferencia con los perros, y acá yo les puse como un guiño, como una cosa, un detalle un poco menor, pero interesante, la referencia a Mansilla, ¿no? Porque fíjense que al final dice, por lo demás, ¿con qué dignidad se comportaban ante la enfermedad y la muerte? En estas circunstancias los he visto horas velando a sus dueños, lo que es, podría decirse, un gesto delicado. ¿Recuerdan allá a comienzos del taller, cuando leímos las coseries de Lucio de Mansilla, que una de ellas era Los cuatro gatos de mi padre, ¿no? Y ahí teníamos también a los gatos que permanecían tristes y maullaban de dolor ante el velorio de su dueño, del padre de Mansilla, ¿no? Así que acá hay una referencia no directa, pero sí lo podemos conectar con aquella coserí que ya habíamos leído. Bien, la pérdida del gato de raza, ¿no? Y el encuentro del callejero. Acá es cuando aparece este otro gato, que bueno, viene a cambiar un poco lo que se tiene como un preconcepto de los gatos, ¿no? Gato con actitudes poco gatunas, ¿no? Dice, les voy a leer porque es muy gracioso esto, ¿no? Se reveló vivaz, afectuoso quizás en demasía, pero lo adjudiqué a su extrema juventud que le impedía controlarse. Después de unos meses, cuando observé que ya había alcanzado su estatura, las patas sólidas, creí que pronto asumiría sus costumbres de gato. No fue así. Era sucio, por ejemplo. No se lamía el pelaje que tenía opaco como el de un perro a la intemperie. Tampoco se entretenía por su cuenta. Le regalé un ovillo de lana y en lugar de empujarlo en una persecución de saltos breves y eléctricos, me lo traía para que yo se lo arrojara. Esperaba con aire expectante. Jugá solo, le dije, ¿no? Es esto, en la limpieza y los juegos es más un perro que un gato, ¿no? Otras actitudes perrunas, ¿no? Dice, apenas llegaba a casa festejaba mi presencia moviendo la cola, a los saltos daba vueltas a mi alrededor como si quisiera abrazarme, no le gustaba la soledad y cada vez que yo aparecía, aunque fuera después de una cortísima ausencia, manifestaba una alegría exuberante. También festejaba a mis amigos. Un día me senté para descalzarme de regreso a casa y enseguida en dos viajes me trajo las pantuflas sostenidas entre sus dientes pequeños y filosos. Se le cayeron una y otra vez a mitad de camino, pero no cejó por eso. Volvió a morderlas y tropezando las depositó a mis pies. Me miró con una expresión que suplicaba agradecimiento, una palmada sobre el lomo. Básicamente un perro, ¿no? Otras actitudes perrunas. Bien, y es esto, ¿no? Un gato servicial, bueno, el episodio en que destruye el periódico, ¿no? Elementos del humor, ¿no? Dice, yo recogía los pedazos con la escoba y le rezongaba, pero no pude anular su sueño de traerme el diario intacto entre los dientes, imitando de manera patética a un ovejero o labrador de fauces amplias, ¿no? Bien, el tema de los huesos, lo mismo, el entierro. Y acá es cuando aparece este tema de el designio versus la naturaleza. Dice, ¿un hueso? Decía yo para probarlo y enseguida alzaba las orejas y asentía con entusiasmo. Bueno, ahí tenemos un poco la caricaturización, ¿no? Le daba uno e intentaba roerlo. Después de un rato llevaba el hueso al jardín, escarbaría la tierra y lo escondería para extraerlo de su escondite días o semanas más tarde y con repugnancia infinita, ¿no? Claro, porque es un gato, no es un perro al que le gusten ese tipo de cosas. Acercaría su boca al hueso ya verde de moho y se esforzaría a comerlo como si un íntimo designio. Interesante, ¿no? Íntimo designio se le impusiera a pesar de su resistencia. En ocasiones yo encontraba el hueso olvidado sobre la tierra y lo tiraría a la basura. Ignoraba si me lo agradecía o no.
Bien, el tema de la alimentación, la orina y los excrementos, los ladridos, ¿no? Bueno, son todos elementos que va sumando Griselda para transformar para correr, obviamente, a este gato de lo que uno esperaría normalmente en el cuanto al comportamiento y a la forma de ser de un gato, ¿no? La libertad callejera, por oposición a la necesidad de compañía. El miedo a las alturas es otro de los elementos, ¿no? Dice, jamás lo vi treparse un árbol, saltar desde un techo, que es lo más normal que hagan los gatos, ¿no? Temía a las alturas. Y el tema esto de la correa y el bozal, ¿no? Lo mismo. Ahora últimamente se están viendo, ¿no? Cada tanto gatitos en la calle o en las plazas, este es un comentario que les hago yo, con correa, ¿no? Que lo sacan a pasear, pero bueno, para cuando Griselda Gambaro escribió esto en el 2006, me parece que no era algo común todavía eso, entonces bueno, es algo totalmente exótico esto de que le pida salir a pasear con correa y con bozal, ¿no? Bueno, y finalmente para terminar, es esto, ¿no? Ser lo que dicta el deseo. Les voy a leer esto último y ya cerramos la clase con este fragmento. Dice, me topó con la cabeza la expectativa, después me intimó con exigencia, los ladridos le salían bien ahora, breves y perentorios, siempre me ganaba por cansancio. Le até la correa y le coloqué el bozal, exhibió sus dientes a través del bozal como si fuera un mastín. Sos un gato, le grité enfurecido, con reproche y advertencia. Ni me oyó, y me di cuenta de que estaba dispuesto a desafiar la reprobación del mundo, ojo con esta parte, ¿no? A enfrentarla alegremente con tal de ser lo que le dictaba su deseo. Creo que ahí está condensada la clave de todo este cuento, ¿no? Enfrentar o desafiar la reprobación del mundo con tal de ser lo que le dicta el deseo, ¿no? Salimos a la calle, yo sujetándolo de la correa, avergonzado ante la gente que nos miraba con una sonrisa de curiosidad, mientras que él, ajeno al ridículo, orgulloso como un príncipe, feliz como un perro, avanzaba meneando la cola y caminando torcido con su pata renga. Victorioso. Así cierra, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Espero que les hayan gustado. A mí me parece que son excelentes este conjunto de cuentos. Además, no hay ninguno que sea malo. Les invito a que sigan leyendo, lean el resto de los cuentos del libro. Son todos muy buenos, no hay ninguno malo. Y bueno, y todos tienen esto que yo les comentaba, que me parece que es muy interesante, que es Griselda Gámbaro, que nos habla, nos narra, nos relata episodios con animales, pero nos está hablando con varias capas de sentido y de significados, también sobre otras cuestiones muy importantes y algunas de gran vigencia y de gran actualidad. Bueno, dejamos acá por hoy entonces. Nos reencontramos la semana que viene para nuestra última clase, ¿sí? Es una clase, vieron que los talleres en realidad terminaban esta semana, pero yo, para que completemos el cronograma, por supuesto, que habíamos planteado en un principio, agregamos esa última clase que va a ser la semana que viene de Aurora Venturini. Tienen para leer una serie de cuentos del libro El marido de mi madrastra. Advertencia, algunos pueden ser un poquito fuertes, tengamos en cuenta que con Aurora Venturini estamos en un terreno de a veces el grotesco, a veces lo políticamente incorrecto, así que bueno, con cuidado cuando hagan la lectura, espero que les guste, son un poco desafiantes, pero bueno, los vamos a comentar entonces la semana próxima en la clase en la cual cerramos este taller de literatura, ¿sí? Bueno, les deseo que tengan una muy linda semana y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo grande para todos.